¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Creo que ya sí, con ustedes es el segundo video, así que espero que todo bien. Nada más esto es para no perder la costumbre. El intro. Cambié la cortinilla, solamente para variar. De todas maneras también va a cambiar la cortinilla. Digo, perdón, el intro. Pero hasta posiblemente el viernes. Modo sincrónico. En el capítulo de hoy, Culturas Madre. Ah, muy bien, eso me gusta más. Excelente, muy bien, ahí está. Bienvenidos, ¿qué tal? Ok, bien, vamos. Bueno, aquí tengo mi fondo de Culturas Madre, entonces está también un poco mejor, un poco más actualizado. Voy a darles hoy mucha información, entonces traten de seguirme, ¿de acuerdo? Ok, porque va a estar complicado. Ok, ahí va. Empecemos con avisos parroquiales, es más, lo voy a poner así tal cual. Y perdón que haga avisos parroquiales en video, pero creo que la mejor forma, sobre todo de esos en particular, va a ser algo complicado, entonces yo espero que todo salga bien. Muy bien, ok. Ok, ahí vamos. Ok. Uh, bien, ahí está. Como les decía, voy a explicar y me gusta más que sea en video. De todas maneras, quiero comentarles que pueden, bueno, después de que hagamos actividades tanto orales como lúdicas, es decir, pseudo divertidas o divertidas, depende cómo las juzguen ustedes, voy a dar tiempo para que haya sesiones de dudas y de pregunta y respuesta, ¿de acuerdo? Es mucho más fácil en modo sincrónico atender dudas que por Remind, entonces prefiero que sea así un poco más de manera sincrónica. Bien, ok. Ay, sí, también debería cambiar la cortinilla para videos. Eso no estaba planeado, en fin, no importa. Les estaba mostrando, esta es la infografía de la actividad eje. La pueden encontrar en su Canvas. De todas maneras, si tienen mayor duda o buscan que sea un poco más fácil de encontrar, se las pongo en un anuncio para que sea un poco más fácil de encontrar. Bien, aquí está. De todas maneras, yo les voy a ir dando información respecto de cada una de las entregas, ¿de acuerdo? Por esa parte, no se estresen. Tiene, como pueden ver, 5 fases. En general, la actividad que se llama Identidad y Cultura, mi viaje al pasado. Eso es como se llama la actividad de eje. Y por lo pronto vamos a enfocarnos en la fase 1. En la fase 1 se van a formar equipos de 3 o 4 personas, pero eso lo haremos, digámoslo, al final de la fase 1. No es exactamente al principio de la fase 1. Ustedes por lo pronto no le hagan tanto caso a eso, pero sí ciertamente a lo largo del semestre van a estar trabajando en equipos respecto de la actividad de eje, excepto en la fase 4 y 5. Básicamente fase 2 y 3. Bien, tienen que, como bien dice ahí, investigarlas de manera exhaustiva. Me encanta cómo hacer énfasis en exhaustivo. Eso es muy importante. Es más, déjenme ponerles muy importante. ¿Dónde quedó muy importante? ¿Dónde está? Ya encontré a Travolta. Aquí está Travolta. Pero no encuentro muy importante. Ya sé dónde está muy importante. Es que casualmente no está aquí. Vaya, me tarda un poquito en encontrarlo, pero en lo que lo encuentro, no se estresen. Bien, les decía, hacía énfasis en de manera exhaustiva en la cultura madre de su interés. Ahorita al final del video de hoy van a encontrar cuál es la cultura madre o la posible opción de cultura madre de su interés. Ahí está, muy importante. Perdón que no lo acomodé, pero déjenme lo acomodo. Va a estar, no, estoy acomodando otra cosa. Importante, estoy acomodando fireworks, no estoy acomodando importante. Importante, siempre creo que es pertinente, prudente que esté como por aquí. Ahí está, importante. Ahí en medio de todo, haciendo hincapié en que eso es importante. Muy bien, excelente, gracias. Ok, entonces les decía, la cultura madre de su elección. Al final del video vamos a ver la lista. De todas maneras voy a enfatizar al final del video, pero vaya,
van a poner en un comentario cuál es la cultura madre de su elección, tratando de revisar que en los comentarios nadie haya puesto esa cultura madre. Nadie de su salón, eso es muy importante. De su salón. Si no le suena el nombre, quiere decir que es del otro salón. Así que por esa parte, pues yo espero que ya se conozcan como para distinguir quién eligió o no eligió tal o cual cultura madre. Ok. Bien. Y que sea diferente a la de los compañeros del equipo, pero más aún, inclusive o con énfasis, que las del salón. Hay tantas culturas madre, tantas culturas primigenias. Va a ser un poco difícil porque ese término culturas madre no es un término, digámoslo así, globalmente utilizado. Generalmente le llaman culturas antiguas, ancient cultures, perdón, o algo así similar, pero no tanto con énfasis en culturas madre. Culturas madre, evidentemente, siempre le llamamos así a la cultura olmeca, por eso ven en el quiz, del modo con la cuadrícula, pues, pero, y ese nombre ya salpicó, por eso es que es algo quisquilloso lo de el nombre de culturas madre. Voy a ver si me da tiempo de poner quisquilloso. Ahí está quisquilloso, muy bien. Ciertamente es quisquilloso la existencia o no existencia de las culturas madre como un concepto global. Es un concepto escasamente global. Muy bien, ok. Entonces, después platicaré de las demás fáciles. Por ahora lo que les preocupa o lo que les debería importar es precisamente la rúbrica de la fase 1, que ya sería más o menos aproximadamente dentro de un par de días. Está lloviendo. Bien. Aquí esta rúbrica salió un poco complicada, pero básicamente, pero bueno, igual lo puedo mostrar. Voy a ver si le puedo deshacer la edición para que sea un poco más claro. Ahí está. Bien, no, parece que no. Pero en fin, no pasa nada. De todas maneras, te puedo explicar. Esta rúbrica se enfoca a grandes rasgos, que es lo que quería mostrarles. Se enfoca en contenido, que tenga introducción, que tenga desarrollo, que tenga conclusión. Aquí están, no sé si lo alcanzan a ver, aquí está conclusión, aquí está desarrollo. Ya luego les voy a mostrar la rúbrica como es, pero me tardo mucho volviendo a buscarla como es. Que tenga APA, eso tiene mucho énfasis el APA, evidentemente, como les decía o les he estado diciendo, la actividad de eje del semestre está enfocada casi 120% en el formato APA. Entonces, eso seguirá siendo nuestro coco durante todo el semestre. Bien, eso por la parte de, perdón, de generales de APA, que estén bien los márgenes, que esté bien el interlineado, alineado, etcétera, etcétera. No voy a enfatizar mucho en esto. Que tenga citas textuales, que tenga referencias, un poquito parecido a lo que ya hemos hecho en ejercicios. De ahí mi interés en que hicieran los ejercicios bien. Redacción, vocabulario, registro lingüístico. También, es decir, que no tengan pobreza léxica. Ya he hecho énfasis en eso, pero lo hago también en el video. Que traten de que una palabra no se repita en un párrafo, ¿de acuerdo? Si ya dijeron, por ejemplo, olmecas en un párrafo, pues dicen otra cosa, dicen cultura madre, dicen la cultura antigua, la cultura nacida en Veracruz, lo que ustedes quieran, en Tabasco, perdón, pero ustedes le van a dar énfasis a que no haya una palabra repetida. Ok. Para eso se enfoca y que esté bien redactado en general. Redacción, vocabulario, registro lingüístico. De igual forma, está ortografía y puntuación, que también es muy importante, y la extensión, que aquí está marcada como mínima de 250 palabras y máxima de 300. Antes de que ustedes vayan a colapsar, quiero enfatizar, remarcar que 250 y 300 palabras no es gran cosa, es poco menos de una cuartilla, más o menos son entre 2 y 3 párrafos, entonces, y bueno, y faltaría ver cuáles esos 2 o 3 párrafos son escritos por ustedes, más allá de las citas textuales, ¿no? Porque ya los estoy viendo haciendo citas textuales de más de 40 palabras que no tienen, que no son escritas por ustedes, y entonces no es relevante esa información, y esa información no cuenta para las 250 palabras a 300 palabras, ¿de acuerdo? Para que lo tomen en cuenta. Ok, por esa parte ya está. De aquí voy a irme a un PowerPoint sobre precisamente ya el tema, que es culturas madres. Antes de empezar con el tema de culturas madres, porque como tal, ya les va el chisme, ustedes lo van a presentar, pues de ahí que nos dividamos cada quien las culturas madres para que sea un poco más interesante y hagamos esta revisión exhaustiva, tal y como lo marca la actividad de eje. Quiero enfatizar, quiero mostrarles
o recalcar primero el nacimiento de las culturas madres. Es decir, es importante que entendamos, y vamos a hacer actividades para eso, cómo es que surgen, déjenme voy a otra, ahí está, a otra escena, ay, perdón que no salga, ahorita está a punto de salir, no se preocupen. Eh, perdón, les decía, ahí está, muy bien, prehistoria, claramente. Bien, de la prehistoria, me voy a enfocar en la prehistoria porque evidentemente de la prehistoria surgen todas las culturas madre. Entonces quiero que entiendan muy bien la prehistoria y aspectos básicos de la prehistoria porque eso va a permear a todas las culturas madre. Ok, bien. Todo empezó, pues ahí está, lo pueden ver. De acuerdo con de las últimas investigaciones, todos venimos de África. Yo sé que puede parecer contradictorio como la física cuántica, pero pues sí, si lo rastreamos hasta nuestros últimos hallazgos, todos venimos de África. Y a partir de ahí, algunos se dispersaron a Europa, algunos se dispersaron hacia Asia y de Asia a América, hasta donde se sabe. Habría que investigar también las últimas publicaciones al respecto para ver cuál es el estado de conocimiento respecto a eso en la actualidad. No se sabe exactamente en qué momento surge pues tal cual el arte de la religión. Lo vamos a ver, ya por lo menos encontraremos información cerca del año más cercano, 1500 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, e inclusive 3000, 4500 antes de Cristo. Pero antes de eso no tenemos idea de nada porque no dejaron ningún vestigio como tal remarcable, ¿de acuerdo? Por eso es complicado. Bien. Las primeras religiones se enfocaban precisamente en la adoración, sí, adoración o comprensión, lo voy a poner así, es un poco más fácil, aquí tengo un ejemplo muy claro. Comprensión de los fenómenos naturales, eso es muy, muy importante. Esos fenómenos naturales van a sorprender a estos primeros seres, pero ya haremos un ejercicio en clase, pero quiero que mientras vayan situándose, vayan comprendiendo cómo es que un ser humano de la prehistoria, quiero que sean súper empáticos y traten de entender por un momento de que ustedes nacen en medio de la nada, no hay nada, quizás hay un par de chozas o algo así, y ustedes pertenecen a alguna pequeña aldea, y aldea es decir mucho, a un pequeño asentamiento de personas que quizás se comunican, quizás no. También, por ejemplo, ahí tenemos que hablar sobre el desarrollo del lenguaje. Es decir, en algún momento del desarrollo del Homo sapiens sapiens, los primeros Homo sapiens sapiens se sabe, se estima, se cree que no habían desarrollado como tal el lenguaje como lo entendemos nosotros, y por ahí hubo alguna modificación genética que permitió esta aparición del lenguaje, y a partir del lenguaje posiblemente la cultura. De ahí también lo que revisamos, ustedes revisaron en su tarea, en su segunda entrega de ejercicio de APA, que fue precisamente conceptos de cultura, civilización, etcétera, etcétera, para entender precisamente de dónde vienen estas expresiones. ¿De acuerdo? Ok. Es muy importante. Y sobre todo recordar, ubicar que a este sentido mágico que obtienen los fenómenos naturales, dices lluvia, dices el sol, dices el calor, el fuego, la comida, el maíz, la fruta, digo el maíz por casos particulares, ¿no? Menos en México, el trigo inclusive, etcétera, etcétera, el nacimiento, el parto, la fuerza, los animales, tantas y cuales fenómenos que han aparecido, esos se les va a llamar animismo, ¿de acuerdo? A fenómenos naturales, tanto meteorológicos o otras apariciones naturales como animales y lo que acabo de mencionar. Todo eso se engloba como animismo. Bien, hay un rito propiciatorio. De repente el ser humano, ya con su comprensión del mundo, se da cuenta que puede influir en estos fenómenos naturales, es decir, se dan cuenta, pues, esta idea, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo han vivido, de voy a enterrar un cuchillo en la tierra para que llueva, y no me acuerdo cuál era otro, ahí había otro rito propiciatorio para que dejara de llover, etcétera, etcétera. Entonces, hay un conjunto de rituales, hay un conjunto de prácticas que nos llevan precisamente a el rito propiciatorio, y es como, véanlo como una especie de chantaje que el ser humano, y eso siempre ha sido finalmente, ¿no? Ahora lo vivimos con el coronavirus, el ser humano ve que puede llegar y modificar las cosas
o de alguna manera controlarlas. Eso siempre ha sido, es mucho más enfático en la modernidad porque pues tenemos la ciencia, pero aún desde la aparición de la magia, de las religiones, de todos estos, ¿cómo llamarle?, chamanismos, es que aparece este chantaje diagonal control sobre la naturaleza para precisamente pues beneficiarse de eso, ¿no? Quiero que llueva para que haya más siembra, quiero que haya, no sé, quiero que deje de llover para que no haya inundaciones y ese tipo de cosas. Ok, y también precisamente pues, para que haya más seres humanos. Y creo que en eso en parte no hemos fallado mucho. Bien, pensamiento mágico. El pensamiento mágico es igual lo mismo. Imagínense estos seres prehistóricos o ya un poquito más cercanos a las culturas madre, pero previos a las culturas madre, están viendo este animismo, lo están transformando en pensamiento mágico. Es esta forma de pensar, un poquito construido en falacias, luego veremos qué son las falacias, pero que a partir de la experiencia, a partir de la comprensión correcta, como bien dice, o errónea de la naturaleza, es que se genera, se crea, se permea, se comparte este pensamiento mágico. Y es muy fácil, e inclusive todo el tiempo lo hacemos, ¿no? Y por favor no usen esos ejemplos porque ya los dije yo. El de, por ejemplo, la ley de los 3 segundos, es un pensamiento mágico. ¿Cómo es que lo levantas a algo que se cayó al piso y te lo puedes comer solamente porque pasaron o no 3 segundos? Esa es una comprensión abstracta, rara un poco, pero vaya, si saben a qué me refiero es porque lo están conociendo y es algo que ha permeado en la cultura. Sigue siendo parte de este pensamiento mágico y a partir de ahí pueden darse millones de situaciones. Yo ya usé el de la ley de los 3 segundos, pero también está, por ejemplo, los remedios o curaciones, pues sí, mágicas o esotéricas. Todo eso tiene que ver con pensamiento mágico. Pero no piensen que porque ahora vivimos en una era de ciencias y todo eso, estamos lejos del pensamiento mágico, todo lo contrario. Ahora precisamente con el coronavirus hemos visto cómo esto detona el pensamiento mágico y ya, bueno, iremos viendo ejemplos sobre esto. Bien, también, bueno, les decía, el pensamiento mágico como tal, pues ha permeado toda la humanidad. Fue nuestra primera gran explicación sobre el porqué de las cosas y a eso se enfoca. Y bien, y de hecho no es algo anormal, es algo completamente natural. Veámoslo así, no lo castiguemos como ignorancia. Es decir, desde la ontogénesis, que es cuando partimos de pequeños grupos básicos, dícese madre e hijo, dícese familia, dícese amigos, escuela, trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso es la ontogénesis. A partir de la ontogénesis es que se va configurando este pensamiento mágico y pasa a la filogénesis, que ya es la historia. Tengo escenas desde la ontogénesis, ahí está muy bien, y filogénesis, que es la historia, que ya son grupos. La filogénesis son grupos, pero que se van formando a lo largo del tiempo. Esos grupos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros pertenecemos al grupo de la, pues yo diría, posmodernidad en México y yo diría específicamente en cultura occidental. Así en esos términos. Bien, hay, como bien dice ahí, manifestaciones del pensamiento mágico diversas y sirven para diversos propósitos. Eso es muy importante. Ahora, no sé, bueno, no alcanzaron a ver todo lo de la actividad eje, pero les adelanto que van ustedes a crear su propia cultura madre. Es por eso es que estamos viendo esto, para que ustedes tengan noción de lo básico que debe conllevar una cultura madre y puedan a partir de eso desarrollarla. Ok, entonces aquí vemos esta pintura rupestre, pintura de cavernas, que es una expresión precisamente de una manifestación artística de esta prehistoria. No hay como tal cultura, o es difícil. Es más, sí, es muy buen debate. Por favor, comenten, el comentario más votado gana 10 participaciones, como de costumbre. Comenten abajo en el video si ustedes creen que en la prehistoria había una cultura o por el otro lado se llevaban o vivían más con base en el instinto o sí, el instinto y la vaga tradición que puedan llevar hasta ese momento, ¿de acuerdo? Vamos a ver, y ahí la mejor respuesta, la mejor postura, pues llevará 10 participaciones. Tenemos aquí un bisonte, no voy a atender mucho en eso porque es bastante largo. Tenemos aquí dos animales luchando,
vean cómo es algo más o menos normal. Y sí, vaya, a grandes rasgos, el arte que se manifiesta en un pueblo genera cultura. Pero, y esa es la gran pregunta, y esa es la pregunta quisquillosa. ¿Podemos nosotros afirmar, y es más, voy a ponerles aquí de quisquilloso porque sí lo amerita, podemos afirmar categóricamente, ¿dónde está quisquilloso? Quisquilloso, que en la prehistoria había cultura. No tenemos, evidentemente, casi nada, muy poco o nada sobre la cultura, sobre la prehistoria, más que las pinturas rupestres y pequeños asentamientos fúnebres, si acaso, pero no tenemos gran cosa. Entonces, con base en eso, ustedes pueden afirmar que en esa época había cultura y ahí les va también. Y si la había, cómo era generada, por qué no sobrevivió, por qué no se permeó tanto y qué es lo que podemos apreciar en la prehistoria hasta ahora a partir de nuestra comprensión y nuestra pobre y nula interpretación de eso. Y ahí nada más comentario cultural. Ustedes ven la película de los Croods y se establece, se afirma casi categóricamente y se hace el chisme y se permea a través de los niños que la ven que la gente vivía en las cavernas. Y no es así, las cavernas eran lugares de adoración, eran lugares sagrados, no eran lugares para vivir. Y eso es algo que ocurre en todas las culturas madre. ¿De acuerdo? Perdón, qué emoción. La espiritualidad de los pueblos se expresa como manifestaciones de su propia cultura y pintura y escultura. Ya lo hemos visto en la pintura rupestre. Y faltaría ver que lo que les pregunto, si esta pintura rupestre está expresando cultura. No es, vean, los animales gozan y es complicado porque también se están valiendo perdón, en la cueva de la iluminación que contaban en ese momento, ¿no? Llevaban fuego o la propia ondulación de la caverna y los colores de la caverna, que evidentemente no podemos esperar que sean los mismos colores que en la actualidad, pero vaya, todo esto puede generar o no puede generar cultura. Y también tengamos algo muy importante en cuenta, tanto en la actualidad, y yo diría, pues finalmente estamos viendo todo eso para comprender la actualidad y para entender de dónde venimos. También eso es muy, muy importante. La espiritualidad está ligada o relacionada con el poder. Eso es esencial, es súper esencial. Piensen que pues sí, es que sí es algo muy complicado. Estas personas que entendían o que se dieron cuenta de ciertas cosas que eran muy inteligentes y que podían darse cuenta que, y haremos un ejercicio sobre eso, que no es lo mismo el sol en invierno, y lo voy a hacer en mi situación geográfica específica. El sol en invierno, aquí exactamente donde estoy, pasa por allá. Sale desde allá y se oculta allá. Y el sol en primavera, en verano, está allá y se oculta allá. No sé si lo han notado, es decir, y evidentemente es relativo a mi ubicación geográfica, pero lo que estoy diciendo es esencial, que ubiquen que el Sol tiene un cierto desplazamiento en el cielo, y la gente que se dio cuenta de esto lo usó para precisamente para generar, preservar, heredar inclusive el poder. De repente de aquí salieron, por ejemplo, los chamanes, los brujos, lo vamos a ver, gente que usaba el conocimiento que tenían poco o bastante sobre las plantas y cómo estas podían alterar la percepción, ¿no? Por ejemplo, plantas alucinógenas, hongos alucinógenos, y esto aquí como caso que tengo atrás, no estoy diciendo que esto sea como todo alucinógeno, pero se usaba pues precisamente en los rituales para generar esta idea de control sobre la naturaleza, y como alguien tiene control sobre la naturaleza porque la puede predecir o la puede identificar, pues eso ya le otorga un poder en la aldea o en el asentamiento. Y eso continúa en la actualidad. Eh, sí, ya ustedes, les voy a pedir a ustedes que me den ejemplos de eso. Pero al final de esta presentación. Bien, pues como tal, esto se puede también observar en las pinturas rupestres, en los ritos, en las ceremonias, de las cuales tenemos una escasa idea, y la forma en que ellos se identificaban como grupos. También recuerden que en esta época, antes de ir con esto, me regreso, que más o menos en esta época de las cavernas, pues, y de las pinturas rupestres, hubo un, ¿cómo llamarle?, choque de culturas entre, y lo voy a poner así, pero ya ustedes me dirán si son culturas o no, entre los Cromañón, porque pues también si ustedes dicen que están a favor de la idea de que el Homo sapiens sapiens en esta época ya tenía una cultura, pues entonces el hombre de Cromañón también quizás probablemente tenía cultura. Habrá que entender precisamente a qué le llamamos cultura y si con lo que tenemos alcanza para definir eso.
Ahora, el hombre de Cromañón, hay vertientes en donde en Europa hay personas que tienen en su ADN partes, fragmentos del hombre de Cromañón y por otra parte gente que no tiene absolutamente nada. Esto nos da a entender que hubo en algún momento una victoria del Homo sapiens sapiens sobre el hombre de Cromañón y por eso desapareció, pero también posiblemente haya habido una mezcla en ciertas tribus, en ciertos asentamientos, y esto llevó a que nosotros todavía tuviéramos, dependiendo de la distribución geográfica de la raza humana, ciertos genes del hombre de Cromañón. Eso es muy, muy interesante. Y habrá que ver si eso nos ha ayudado con las enfermedades y todo eso, ¿no? Ok. Y les decía aquí en este caso del concierto, el concierto nos gusta tanto esta cuestión de corear todos al mismo tiempo, vamos a hacer algo parecido, ya les platicaré, corear todos al mismo tiempo y estar todos en una misma actividad, es decir, desde los rituales chamánicos esenciales, básicos, en donde hay cánticos, digo, ahí pueden ubicar, pues no, sé, hay tantos ejemplos, hay 50, de verdad, 50 ejemplos. No, ni siquiera voy a nombrarlos todos, porque hay muchas películas, para niños sobre todo, donde hay brujas, y las brujas cantan, y las brujas tienen sus cánticos, y bailan alrededor. Todos esos rituales alrededor del fuego, eh, todavía se permean en la actualidad, precisamente en la forma de conciertos, por ejemplo. Nos encantan los conciertos porque nos dan esa idea de la comunidad. Eso es algo esencial en la raza humana por el momento. Y bien, lo que les voy a pedir es que pongan también en comentarios, además de lo que ya dije, esto vale, eh, perdón, 6 participaciones, igual sorteadas al 50%. La pregunta es la siguiente. ¿Tienen ustedes ejemplos precisamente donde se pueda ver en la actualidad, además de lo que ya dije de la ley de los 3 segundos, este pensamiento mágico? Y también por ahí comenten, además de dar el ejemplo o los ejemplos, eh, pues cómo esto ha impactado en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, voy a decir de la ley de los 3 segundos. La ley de los 3 segundos ha impactado en que haya más gente enferma, porque pues evidentemente si lo tiras al piso en medio del baño, pues yo veo en más de un baño público, veo difícil que pues no sé, que te puedas comerlo sin presentar ningún problema de salud, ¿no? Entonces, bueno. Y ya regresando a la prehistoria, hay arte paleolítico precisamente en donde pues están las cuevas y también hay pequeñas figuras, estatuillas que sobreviven. Ya les había yo mostrado la Venus de Willendorf, que es una estatuilla que se usaba precisamente para representar, se cree en la actualidad, no estoy afirmando categóricamente que eso sea así, se cree en la actualidad que se usaba precisamente para atraer la fertilidad, por si tenías problemas de fertilidad, supongo que eso era bastante malo en esa época, todavía en la actualidad es bastante malo, y o para lograr que el embarazo se lleve a cabo de forma correcta y sensata. Eso es una posibilidad. Bien, en la pintura paleolítica, pues evidentemente, y eso es algo bien interesante, eran muy buenos dibujando. Quiero que lo vean, es decir, uno puede ver esto y claramente identificar, a pesar de que sea de hace muchísimo tiempo y a pesar de que sea de otra región específica del mundo, que eso es un caballo, ¿de acuerdo? Eso es lo más interesante. Piensen en la actualidad cuántas formas no tenemos para dibujar un caballo. Y más aún, en este estilo lateral, en donde pues claramente significa que es un caballo. Imagínense dibujar o en cuántas culturas han dibujado un caballo de frente, para que vean pues el impacto de este dibujo, de que es algo bastante interesante observar cómo la comprensión de este arte permea a lo largo de los años y de las generaciones. Ok, y ojalá que no deje de haber caballos. Bien, también hay, como les decía, casos en los que se representan en las cavernas o en las estatuillas estos seres, personajes sobrenaturales, brujos, pues, chamanes, en donde están mezclados esas personas con animales, porque les decía, pues evidentemente si tú de repente ves que él sabe más sobre ciertas cosas, plantas o fenómenos naturales, pues dices, wow, él seguramente debe tener, no sé, cierto, por ejemplo en este caso, ¿no? La agilidad de un bisonte o la fuerza, la dureza de un bisonte, no lo sé, dependiendo de lo que cada cultura le haya dado de valor a ese animal. Entonces eso es muy particular y eso va a permear a lo largo del mundo en las diferentes culturas como estos seres, personajes que son bastante inteligentes, bastante valiosos, logran transmitir esa información y logran
posicionarse como gente con poder y más aún gente que controla cosas y más aún, y bueno, por ejemplo, aquí precisamente gente que controla cosas pero que está pegada o muy apegada a la religión. Entonces, ya a partir de ahí se va estratificando, se va estableciendo cómo la gente poderosa y la religión pues están muy entrelazadas, tienen muchos vínculos en común y pues no en balde van a ver ustedes a lo largo de las religiones, ustedes nos lo van a compartir, varios dioses que tienen propiedades ya sea mitad hombres, mitad seres humanos, mitad animales. Entonces eso es muy, muy interesante. Bien, también hay esculturas precisamente donde representaban pues animales porque era ya sea su objeto de deseo o su objeto con lo cual convivían más frecuentemente. Y vean cómo también hay de todo. Hay tanto bajos relieves o estatuillas tridimensionales. Luego explicaré qué es bajo relieve. Aquí están las Venus que les decía, las Venus de Willendorf. La Venus de Willendorf es la básica, la más conocida, se llama así Venus de Willendorf por donde se encontró, por precisamente Willendorf es la aldea, el pueblo, la ubicación donde se encontró la ciudad, pero están desperdigadas por toda Europa y eso también es muy interesante. ¿Por qué nada más en Europa? También puede valer 10 participaciones si comentan en el video por qué creen ustedes que solamente haya esta fijación con estas mujeres sin rostro, sin datos específicos, con senos grandes, con énfasis en el pubis, precisamente de ahí la parte de la fertilidad, y precisamente que sean robustas. Es algo muy, muy peculiar. Ahí les adelanto, pues que no es la generalidad, es decir, piensen que estamos en la prehistoria y no es que haya Oxxos en todas las esquinas, ¿de acuerdo? No es que haya papitas y refresco en todas partes. Era difícil encontrar comida y era difícil cazarla, ya era difícil sembrarla, si es que ya por ahí algunos la sembraban y algunos no eran nómadas. Entonces, vean que es difícil lograr esta, ¿cómo llamarle? Corporalidad robusta, no es algo dado como tal. Bien, había esculturas también que tenían usos, eran útiles para algo, ya sea que fueran flautas, ya sea que fueran, como ahí dice, dardos o flechas, pues todo eso se utilizaba. Y pues ya posteriormente, poco a poco el hombre y también los chamanes y los brujos van adquiriendo mayor conocimiento sobre precisamente pues el vidrio a partir de la arena, los metales, a partir de su fundición, de las piedras como tal, y eso para poder construir y qué piedra era mejor para construir qué tipo de templo, edificio o monumento. ¿De acuerdo? Y la cerámica también finalmente útil, pero no por ser útil, y ustedes cuando crean cualquier cosa útil, como por ejemplo ahora que hicieron su cuadrícula, pues vimos varios ejemplos en donde su cuadrícula, no todas las cuadrículas eran iguales, por mucho que todos fueran cuadrículas, y también cada quien le puso un elemento, un rasgo particular de su gusto, de su expresión. Eso mismo permea en la cerámica y bueno, en todo el arte en general. Ok, igual también de acuerdo con la región, y eso es la parte interesante, como les decía con la Venus de Willendorf, hay regiones en las que hay más o mayor énfasis en ciertas cosas, ciertos aspectos, ciertos dioses, dependiendo, ciertas necesidades, dependiendo de la ahora sí cultura que se está estableciendo en tal o cual región. Hay, bueno, la fundición de los metales, ya les decía, y estas edades de bronce, de cobre, de oro, de plata, etcétera, etcétera. Uso de metales, no voy a entrar más en eso, pero vean cómo también, vaya, cada objeto creado por el hombre exuda, denota, explicita y nos informa de su cultura, de lo que para ellos es importante. Y también eso es curioso, piensen si la cultura actual, le llamaré contemporánea, desapareciera, si desapareciéramos todos en este momento, ¿qué encontrarían los arqueólogos del futuro como expresiones nuestras? Y ahí es muy interesante porque todo lo digital pues desaparecería. Habría, y seguramente la gente del futuro pensaría que pues éramos incultos porque no hay nada de información como tal que haya sobrevivido, más que quizás libros, algunos monumentos, algunos edificios, ¿no? Para que lo piensen y lo reflexionen como algo
que habla sobre nuestra cultura, a comparación de la prehistórica. Bien, bueno, de aquí no voy a tener más en la cultura, perdón, en la arquitectura. De aquí me voy a ir, porque esto sí es muy importante, la arquitectura megalítica. Se llama megalítica mega de grande, lítica de piedra, eso es megalítico, porque verán, así como se daban cuenta de que las plantas o el sol tenían un cierto comportamiento, también las piedras, como les decía. Ahora verán que hay ciertas piedras que eran útiles, que eran grandes y pesadas, para sostener otras piedras grandes y pesadas. En un principio se hacían uso nada más de piedras, de una única piedra, que ponían como un basamento, sí, el original, y ahí podían poner inscripciones, ahí podían poner información importante, no sé, como si fueran avisos parroquiales del pueblo de la aldea, pero también empezaban a construir, como ven por ahí, conjuntos de piedras, y ya que construyen conjuntos de piedras, a alguien se le ocurre, ¿por qué no le ponemos una piedra encima? Pero ahora piensen, visualicen ustedes mismos, si estuvieran en la prehistoria, ustedes harían algo así, ustedes, y peor aún, ¿cómo lo harían? ¿Cómo cargarían con una piedra gigantesca? Igual aunque fueran ustedes 50, 100 personas, se les haría fácil entre 100 personas cargar una piedra gigantesca como esa que pesa varias toneladas y ponerla encima de las demás solamente porque el brujo o la gente del poder o el rey, el gobernador, el, no sé cómo llamarle, sí, la gente que está en el poder, el poderoso, le, le parece importante o le parece que eso va a hacer que haya mejor tipo de vida, mejor nivel de vida. Habría que pensarlo. Y sobre todo aún pongan también en comentarios cuáles son sus ideas de, uno, cómo lo lograron, y dos, por qué lo hicieron. Y bueno, tenemos el famoso caso de Stonehenge. Es famoso porque, como bien dice ahí, es un adoratorio solar. Eso es la parte más interesante. Y ahí lo conecto con lo que había dicho antes. Vean, si se dan cuenta, bueno, ellos se dieron cuenta de dónde pasaba el sol. Entonces, cuando ustedes vayan a Stonehenge en algún momento de su vida, ahora que pase lo del coronavirus, porque todavía hay mucho por allá, van a ver que, y sobre todo si van en ciertas fechas importantes como en equinoccios o solsticios de primavera, de invierno, de verano y de otoño, van a ustedes a encontrar que el sol pasa precisamente por el espacio entre las piedras, ¿de acuerdo? Es decir, es como si fuera una pequeña casa que le hicieran al sol y pasa justo en medio. En la mañana y pasa justo en medio en la tarde, noche, cuando se está ocultando. Entonces, eso es muy interesante. Y nada más por ahora, reflexionen el por qué la gente lo hace, por qué la gente lo hacía. Y sobre todo también conéctenlo estas cuestiones de las piedras grandes con los olmecas, por ejemplo. Y vean cómo a lo largo del mundo hay un uso continuo, sí, generalizado, con las grandes piedras. Y en la actualidad, pues ya no tanto. Bueno, ahí hay más ejemplos. Ok. Aquí está la lista de culturas madre. Ahora sí, en comentario también pongan cuál es, y eso evidentemente no cuenta para las participaciones, pongan cuál, pero sí es importante que lo hagan ya, porque a partir de aquí vamos a hacer otras cosas. Pongan de esta lista de culturas madre, ¿cuál escogen? Pongan, yo escojo la cultura madre tal, y fíjense que nadie más la haya puesto de su grupo, ¿de acuerdo? Es muy importante. Evidentemente se van a repetir, pero por eso puse variantes de la misma cultura. Por ejemplo, y todavía hay más. La China, pues se puede dividir en varias dinastías. Ahí, pues, sorpréndenos, Shanghái. Mesopotamia se puede también dividir en varias culturas, varias subculturas madre, por así llamarle. Igual con Japón. Y también algo muy interesante, pero bueno, aquí no lo enfaticé, pero si se repite Egipto, pues pueden hablar sobre el Imperio Nuevo, el Imperio Medio y el Imperio Viejo, o el Imperio Original, pues. Hay también varios imperios en Egipto para que también los ubiquen y hablen sobre eso. El punto de todo eso, para que lo vayan pensando y lo vayan investigando, es que encuentren la cosmovisión de su cultura madre que escogieron, encuentran la organización social, es decir, las clases sociales, si había, como les digo, brujos, chamanes, gente poderosa, cómo era la gente normal, cómo se le llamaba, la política, es decir, estaban divididos los espacios públicos de cierta forma, eso es un poco la política, y la económica, tenían monedas, tenían alguna forma de intercambio,
de bienes, etcétera, etcétera, con quiénes intercambiaban bienes y por qué lo intercambiaban con ellos. Ubicación geográfica, es decir, dónde estaban, y algunos ejemplos de obras de arte como tal, o como dice ahí, manifestaciones artísticas. Ahora, lo interesante, lo importante es que tiene que caber todo esto en 300 palabras. Así que traten de ser, pues, muy concisos, muy precisos, porque esto va a venir en la rúbrica, pero igualmente traten de, bueno, hacer uso de APA, pero traten también de no ser muy escuetos. No pongan nada más oración por oración y ya, ¿de acuerdo? Traten de que sea algo útil para todos. Bueno, esto es lo que vamos a investigar por el momento. Esto va a ser la fase uno, pero antes de la fase uno les voy a pedir un trabajo previo para ir asegurándome que ya investigaron y van a compartirnos una pequeña presentación en donde van a exponer precisamente todo esto. Ya un poquito lo de menos es que lo pongan en APA después para la fase uno, pero quiero saber que ya lo investigaron, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo jueves y viernes. Exposiciones de sus culturas madres para que los vayan haciendo lo antes posible. Ok, ya de mi parte, bueno, ahí están las referencias. De mi parte es todo, estaban en MLA por si se fijan. Eh, Sean felices. Nos vemos sincrónicamente el miércoles.